En octubre de 1973, el precio del petróleo era de unos $3 por barril. En enero de 1974, era de casi $12. Se había cuadruplicado en 3 meses. Para entender lo que eso significaba, imaginad que mañana el precio de la gasolina, de la calefacción, del transporte, de los plásticos, de los fertilizantes, de prácticamente todo lo que se fabrica o se transporta, se multiplicara por 4. De la noche a la mañana. Sin aviso. Sin posibilidad de adaptación. Eso es exactamente lo que pasó. Sin negociación. Sin transición. Sin tiempo para adaptarse. Y rompió todas las reglas que los economistas creían conocer. Porque según la teoría dominante de la época, la inflación y el desempleo no podían subir al mismo tiempo. Si los precios subían, era señal de una economía recalentada, con poco desempleo. Si el desempleo subía, los precios debían bajar. En 1973, ambos subieron juntos. Inflación alta y desempleo alto simultáneamente. Los economistas necesitaron una palabra nueva para describirlo. La llamaron estanflación. En el episodio anterior vimos cómo Bretton Woods creó un sistema monetario internacional estable. Ese sistema colapsó en 1971 cuando Nixon cerró la ventanilla del oro. 2 años después, un segundo golpe sacudió la economía mundial. Pero esta vez no vino del sistema financiero. Vino de la geopolítica. Del petróleo. Y obligó a todas las escuelas de pensamiento económico a replantearse sus modelos. El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque coordinado contra Israel. Era la guerra del Yom Kippur. Estados Unidos respondió enviando ayuda militar masiva a Israel. El presidente Nixon pidió al Congreso $2.200 millones en ayuda de emergencia. La reacción de los países árabes productores de petróleo fue inmediata. El 19 de octubre, los miembros árabes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo declararon un embargo petrolero contra Estados Unidos y otros países que apoyaban a Israel. Además, redujeron la producción general. Pero el embargo fue solo el detonante visible. El verdadero cambio fue más profundo. La OPEP, que llevaba años sintiéndose explotada por las compañías petroleras occidentales, descubrió que tenía un poder enorme. El petróleo no era solo una materia prima. Era un arma. El 16 de octubre, antes incluso del embargo, la OPEP reunida en Kuwait había subido el precio del petróleo de $3 a $5 por barril. En diciembre, lo subió a casi 12. Los países consumidores no tenían alternativa inmediata. El petróleo era insustituible a corto plazo. Y la demanda apenas podía reducirse. El efecto fue devastador. La subida del petróleo funcionó como un impuesto gigantesco sobre las economías importadoras. Todo lo que se fabricaba con petróleo, se transportaba con petróleo o se calentaba con petróleo se encareció de golpe. Y eso era prácticamente todo. La inflación se disparó en todo el mundo desarrollado. En Estados Unidos superó el 11% en 1974. En Reino Unido llegó al 24%. En Japón, al 23%. Pero al mismo tiempo, la economía se contrajo. Las empresas, con costes de energía disparados, recortaron producción y despidieron trabajadores. El desempleo subió. En Estados Unidos pasó del 4,5% a más del 8%. Esto era la estanflación. Y era un problema teórico tanto como práctico. La herramienta principal de los gobiernos para combatir una recesión era aumentar el gasto público y bajar los tipos de interés. Pero si hacías eso con la inflación disparada, solo conseguías más inflación. Y la herramienta para combatir la inflación era subir los tipos de interés y recortar el gasto. Pero si hacías eso con la economía en recesión, el desempleo se dispararía aún más. Los responsables políticos estaban atrapados. Era un dilema sin solución sencilla. Hicieran lo que hicieran, empeoraban una de las dos mitades del problema. Y la población sufría las dos al mismo tiempo. Para entender por qué la estanflación fue tan desconcertante, hay que conocer la curva de Phillips. En 1958, el economista neozelandés William Phillips observó que existía una relación inversa entre el desempleo y la inflación salarial. Cuando el desempleo bajaba, los salarios y los precios subían. Cuando el desempleo subía, los precios bajaban. Durante los años 60, esta relación se convirtió en un pilar de la política económica keynesiana. Los gobiernos creían que podían elegir su posición en la curva, aceptar un poco más de inflación a cambio de menos desempleo, o viceversa. Era un menú de opciones manejable. La estanflación destruyó esa certeza. No era posible elegir entre inflación y desempleo cuando ambos subían a la vez. La curva de Phillips, al menos en su versión simple, no funcionaba ante un shock de oferta. Milton Friedman y Edmund Phelps habían advertido ya a finales de los 60 que la curva de Phillips era una ilusión a largo plazo. Que los intentos de los gobiernos de explotar esa relación solo generarían expectativas inflacionistas cada vez mayores, sin reducir el desempleo de forma permanente.
La crisis del petróleo les dio la razón de una forma espectacular. Pero la respuesta keynesiana no desapareció. Los neokeynesianos argumentaron que la curva de Phillips seguía siendo válida para un tipo de problema, cuando la demanda sube o baja. Pero un shock de oferta es otra cosa. Cuando el petróleo sube de golpe por razones geopolíticas, no es que la economía esté recalentada. Es que los costes de producción se han disparado. Y eso requiere herramientas diferentes. Lo que sí quedó claro era que la era dorada de las certezas había terminado. En los años 60, los gobiernos creían poder gestionar la economía como un termostato. Un grado más aquí, un grado menos allí. Todo bajo control. La crisis del petróleo demostró que la economía era más compleja, más impredecible y más vulnerable a golpes externos de lo que nadie había querido admitir. En 1979, la revolución iraní provocó un segundo shock petrolero. Los precios del crudo se duplicaron de nuevo. La inflación, que apenas empezaba a remitir, volvió a dispararse. En Estados Unidos alcanzó casi el 15% en marzo de 1980. Entonces llegó Paul Volcker. Nombrado presidente de la Reserva Federal en agosto de 1979, Volcker decidió que la inflación era el enemigo principal y que había que derrotarla cueste lo que cueste. Su método fue brutal. Subió los tipos de interés a niveles que parecían de ciencia ficción. El tipo de los fondos federales alcanzó el 20% a finales de 1980. 20%. Para una familia que quisiera comprar una casa con hipoteca, los tipos eran prohibitivos. Para una empresa que necesitara un crédito, eran asfixiantes. El resultado fue una recesión profunda y dolorosa. El desempleo superó el 10% en 1982, el nivel más alto desde la Gran Depresión. Sectores enteros de la economía quedaron devastados, especialmente la agricultura y la construcción. Pero la inflación cayó. Del casi 15% en 1980 a menos del 3% en 1983. La fiebre se había roto. A un coste enorme, pero se había roto. El shock de Volcker estableció un principio que sigue vigente hoy en la banca central, que la credibilidad en la lucha contra la inflación es más importante que el dolor a corto plazo. Y que un banco central dispuesto a actuar con contundencia puede, efectivamente, domar la inflación. Aunque el precio social sea altísimo. Lo que Volcker también demostró fue que las decisiones de un banco central tienen consecuencias que trascienden las fronteras. Los tipos de interés americanos al 20% no solo aplastaron la inflación en Estados Unidos. También hicieron que las deudas de los países latinoamericanos, denominadas en dólares y a tipo variable, se volvieran impagables. Lo que era medicina para la economía americana resultó ser veneno para la economía mexicana, la brasileña, la argentina. Una lección que veremos con más detalle en el próximo episodio. La crisis del petróleo transformó también la conciencia energética del mundo. Los gobiernos invirtieron en eficiencia energética, en fuentes alternativas, en reservas estratégicas de petróleo. Japón, que dependía casi completamente de la importación de energía, se convirtió en líder mundial en eficiencia industrial. Europa comenzó sus primeros programas de energía nuclear a gran escala. Se plantó la semilla de la diversificación energética que, décadas después, llevaría al debate sobre el cambio climático y las energías renovables. Para las familias corrientes, la crisis del petróleo fue una experiencia que marcó una generación. Las colas interminables en las gasolineras se convirtieron en el símbolo de la época. En Estados Unidos se impusieron restricciones. Solo podíais repostar ciertos días según la matrícula de vuestro coche. Los termostatos se bajaron. Los límites de velocidad se redujeron. Pero la estanflación no afectó a todos por igual. Los trabajadores de renta baja, cuyo gasto en energía y alimentos representaba una proporción mayor de sus ingresos, sufrieron desproporcionadamente. Un aumento del 100% en el precio de la calefacción es un inconveniente para una familia rica. Para una familia pobre, es una catástrofe. Los países en desarrollo que no tenían petróleo propio fueron los más golpeados. Tenían que pagar precios 4 veces superiores por una importación que no podían sustituir. Muchos se endeudaron masivamente para financiar sus importaciones de petróleo. Esa deuda sembraría las semillas de la crisis que vería América Latina en los años 80. Y los países productores, especialmente los del Golfo Pérsico, experimentaron una transformación extraordinaria. Riquezas que antes se acumulaban lentamente ahora llegaban a raudales. Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos pasaron de ser naciones del desierto relativamente modestas a actores financieros globales en pocos años. El petróleo redistribuyó la riqueza mundial de forma masiva. Y demostró que la economía nunca es puramente económica. Siempre es también geopolítica. Las decisiones de un grupo de países productores reunidos en una sala de hotel en Kuwait podían determinar si una familia en Detroit calentaba su casa o no en invierno. Esa interdependencia, esa vulnerabilidad, era nueva. Y aterradora. 3 ideas para llevaros de este episodio.
Primera, la crisis del petróleo de 1973 cuadruplicó los precios del crudo, provocando inflación y recesión simultáneas, un fenómeno llamado estanflación que desafió la teoría económica dominante. Segunda, la estanflación destruyó la versión simple de la curva de Phillips y obligó a repensar la relación entre inflación y desempleo. Friedman y Phelps habían predicho esta posibilidad. Tercera, Paul Volcker rompió la inflación subiendo los tipos de interés al 20%, causando una recesión severa pero estableciendo la credibilidad del Banco Central como ancla contra la inflación. Mientras Occidente luchaba contra la estanflación, la otra mitad del mundo gestionaba sus economías de forma radicalmente distinta. Planificación central. Propiedad estatal. Precios fijados por el gobierno. Y ese experimento estaba a punto de colapsar. Eso, la próxima vez.